paso, ¿no? Estamos en el principio eclesiástico, o dicho de otra manera, una membresía regenerada, ¿no? Observamos los 7 distintivos bautistas o principios: el señorío de Cristo, el bíblico, el eclesiástico, ya vimos, estamos en el eclesiástico, el sociológico, que es uno de los más interesantes que vamos a observar, también está el espiritual, el político y el evangélico, ¿no? Muy bien. Observamos todo esto de los primeros 5 puntos de este principio o distintivo eclesiástico, ¿no? La doctrina de la iglesia es el rasgo más distintivo de los bautistas. Es el más distintivo, pero el más profundo, o sea, el más importante es el señorío de Cristo. El que más nos distingue es la iglesia, cómo está organizada y cómo nosotros le damos importancia a una membresía pura. No hablamos de la iglesia está reunida, hablamos de la iglesia más los invitados, los presentes que no son parte de nuestra iglesia y que identificamos y reconocemos como no es parte de nuestra iglesia, ¿no? Sin ningún afán de juzgar ni nada, tenemos, por ejemplo, identificados, ¿no? Esta señorita que vino el domingo, ¿no? Melissa, ¿no? Sin ningún problema en nada, pero identificamos y decimos, no es parte de nuestra iglesia, ¿no? Ese es un distintivo fundamental, y que los que no son salvos tampoco lo son, y que los niños tampoco lo son. Y que además los menores de 18 años, aunque estén bautizados, no pueden tomar decisiones en nuestra iglesia, ¿no? Bueno, pero el resultado de la iglesia no es sociológico, no fue, pues ya estamos aquí todos congregados a ver cómo nos vamos a organizar, sino, ¿qué dice la Biblia de cómo debemos organizarnos? Lo bíblico y lo teológico. ¿Ok? Eso fue fundamental porque el entendimiento de la iglesia universal llevó o nos lleva al entendimiento de la iglesia local. Si esta es la iglesia universal, entonces ¿qué somos nosotros? Pues como una especie de sucursal de la iglesia. Somos una iglesia, pero también independiente, ¿verdad? Ya hablaremos de eso en lo sociológico. Y también, por supuesto, bíblica. Observamos también como algo importante que la iglesia siempre buscó, las iglesias bautistas, su independencia. La independencia de 2 cosas. ¿De qué, hermano Tamayo? Independencia de 2 cosas. ¿Cuáles? ¿Alguien que le ayude? Véula. Del poder político y del poder eclesiástico también. Porque desde que el cristianismo empezó, la tendencia del ser humano pecador a alejarse de la verdad se manifestó. Es decir, empezaron a adquirir poder algunas iglesias por encima de otras. Y por tanto, el pastor de esta iglesia tenía más autoridad y poder que el de otra iglesia. Porque en realidad el pastor de una iglesia no tiene poder. Sí autoridad, mas no poder. ¿Qué poder tiene el pastor? Ningún poder. ¿Qué autoridad tiene? Bueno, la que la Biblia le confiere, la que la iglesia le confirió al aceptarlo como su pastor. Porque en eso sí fuimos bastante bíblicos y bautistas cuando esta iglesia se fundó. Cuando esta iglesia se fundó, una vez fundada la iglesia, con los que estábamos allí, se les preguntó, ¿quién quieren que sea su pastor? Bueno, pues nada más hay un candidato, por eso gané también yo creo, porque era el único candidato. Entonces, ¿quién quiere que sea su pastor? El candidato es él, a menos que quieran buscar otro. No, queremos que él sea nuestro pastor. Y en ese momento, en ese instante, pasé a ser el pastor de la iglesia y la autoridad que la iglesia y la Biblia y el Señor Jesucristo me confieren a mí. La autoridad de enseñarles la palabra de Dios y de educarlos y guiarlos hacia una democracia para poder vivir en una teocracia. Es decir,
para poder lograr que se haga lo que Cristo quiere, necesitamos una democracia. De otra manera no podemos llegar a ello. Pero eso lo vamos a ver más en el sociológico. También hablaban de su independencia política. O sea, no queremos ver nada con el Estado. El Estado que se maneje como quiera y nosotros fuera. De hecho, no debiera una iglesia bautista someterse a la visión de lo que un Estado dice que es una iglesia. Porque la visión que cualquier Estado, cualquier gobierno tenga sobre una iglesia, no va a ser la visión bíblica. ¿Qué visión tiene nuestro gobierno acerca de lo que es una asociación religiosa? No una iglesia. No hay una ley de iglesias, porque ellos deberían de entender, una iglesia es un cuerpo formado solamente por los... ¿no? Pero eso nada más se aplica a nosotros los cristianos, no se aplica a los mormones, ni testigos de Jehová, ni apostólicos, ni luz del mundo, ni catolicismo, porque el catolicismo es un monstruo gigantesco, resultado del error de los cristianos de creerse unos más que otros. Pero los bautistas dijeron, nada, no nos vamos a someter a ningún poder eclesiástico, ¿no? El vecino, Mario, que nos vendió el terreno del salón social y el santuario, estaba molesto conmigo, porque no me acuerdo por qué, porque se la pasó siempre enojado, ¿no? Y pues uno aguantando. Entonces una ocasión llegó y dijo, quiero que sepa que yo ya hablé con el pastor X. Ajá, ¿y él lo va a poner a usted en su lugar, porque él ya me dijo que él tiene autoridad sobre los pastores aquí. ¿Ah, sí? Ah, no, pues sale. Cuando quiera, a la hora que quiera. ¿Sí? Dígale. Porque primero fue la amenaza, lo voy a acusar. Vaya. Las únicas personas con quien me puede usted acusar están aquí, es la iglesia. Así es que cuando guste, venga y hable con la iglesia. Porque son los únicos que tienen autoridad para llamarme la atención. ¿Verdad? Lo bueno es que yo siempre tuve a la iglesia enterada de todas las cosas, como estaban, y yo no tenía ningún inconveniente, ni lo tendrían que alguien... Pero esa de la idea de, ¿va a venir un pastor a regañarlo? ¿Por cómo? ¿Por qué? Bueno, si me va a exhortar bíblicamente porque yo lo estoy robando, no necesita traer un pastor. O sea, venga y dígaselo a la iglesia, su pastor me está robando, ¿lo estoy robando? No, pero es que la casa, que el boiler, que... Al final se robaron todo lo que pidió, cocina, boiler, hasta las puertas se robaron. Pero bueno, continuando entonces también vemos que para poder lograr una iglesia pura, el antipaido bautismo es el único medio. O sea, no vamos a bautizar a niños. Imagínense que hubiéramos bautizado cuando nació a los hijos del hermano Marcial. ¿Serían miembros de nuestra iglesia? ¿Hubieran sido, no? No. El catolicismo, ¿no? El Chapo Guzmán se bautizó en la iglesia católica. Y no lo han expulsado, ¿eh? No hay ninguna expulsión. O sea, nunca ha habido un proceso de ¿cómo le dicen ellos? De excomunión del Chapo. El Chapo sigue siendo un miembro de la iglesia católica. Fue bautizado de niño. Y todo lo que haya hecho se le va a cargar a ellos también responsables. ¿Qué hicieron para impedirlo? ¿Qué disciplina le dieron? ¿Por qué no lo han expulsado? ¿Por qué no dicen? Sí dicen, va a quedar expulsada la persona que se atreva a matar a un soldado norteamericano, va a ser la excomunión le va a caer ipso facto. Bueno, eso sucedió durante la invasión norteamericana, ¿verdad? Al que mate a un gringo, se vaya al infierno con todo y chanclas, porque en ese instante queda excomulgado de la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué no dicen eso de los que violen niños? O abusen de menores. ¿Por qué no dicen excomulgados los homosexuales, ya que tanto se dan su lucha? ¿Por qué? Porque la mitad del sacerdocio se les queda expulsado y quedaría la mitad de iglesias sin sacerdotes, ¿verdad? De templos, y tendrían una crisis mundial gigantesca. Bueno, pero el único medio, ¿verdad?,
es el bautismo. Ahora, los bautistas no bautizan adultos, sino convertidos. No importa la edad. No estamos diciendo que nosotros bautizamos adultos. No. Si la persona es salva, adelante. Nada más tenemos que asegurarnos que la persona sea salva. Eso es lo que ocurre con los niños, ¿no? ¿Por qué quiere ser bautizado? Es que ya todos los de mi edad se están bautizando. No, entonces vamos a esperarnos un rato más. Esa no es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, mira, la respuesta correcta es esta? Pues la va a decir. Me decía una jovencita, ¿qué debo de hacer para que usted crea que de veras soy salva? No te lo puedo decir. ¿Por qué no se lo puedo decir? Porque va a hacer lo que le diga. Pero no se lo voy a decir. ¿Qué debo de hacer para demostrarle que quiero servir al Señor? No te lo voy a decir. Sería como un pato diciendo, ¿qué debo de hacer para que crea que soy un gallo? Nada, esperar. Y entonces con el tiempo le hace, cuac, 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 cuac. ¿Soy gallo? ¿Qué crees que no eres gallo? ¿Cuac? No. Cuac, cuac. Pues no, ¿verdad? No eres gallo, ya está. No debe uno de decirles cuando uno espera ver algo. Entonces, ahora, ¿qué sucede muchas veces con los niños que han oído hasta el cansancio? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pues todos dicen que tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Los católicos ahorita están diciendo que ya aceptaron a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Pero eso, cambiaron el lenguaje, pero eso no quiere decir que lo que ellos dicen sea real. Muy bien, hay un debate interdenominacional sobre el bautismo. Aquí va, 3 posturas. La primera, el bautismo es el agente de la salvación. O sea, la persona para ser salva se debe de bautizar. El bautismo como eclesiásticamente constituyente, es decir, tú quieres formar parte de la iglesia, te tienes que bautizar. Y C, el bautismo como un mero testimonio de iniciación. O sea, ¿qué debe de hacer un masón para entrar en la logia masónica? Pasar por un rito de iniciación, ¿no? Una parodia genial es de Monsters University. ¿Alguien la vio? ¿Sí? ¿Cuál es su rito de iniciación? Los meten al sótano y les empiezan a pegar y llega la mamá y prende... Y hacen una parodia genial de lo que es un rito de iniciación, ¿no? Que al final es ridículo. Bueno, hay quienes dicen, el bautismo nada más es un rito de iniciación de la vida cristiana. O sea, la vida cristiana allí empieza con el bautismo. Y eso es también lo que creen muchos cristianos. El hermano Vidal eso creía. Yo hablaba con el hermano Vidal y le decía, hermano Vidal, ¿usted es salvo? Sí. Ok, necesita bautizarse. No, es que todavía no he cambiado mi vida como debiera. Todavía no estoy listo para empezar a vivir la vida cristiana. Me faltan muchas cosas. A ver, espérenme. No somos masones. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es esto. Cuando lo entendió, dijo, no, entonces me voy a bautizar. Porque él creía que el bautismo era el inicio de la vida cristiana. ¿Cuándo inicia la vida cristiana? Cuando fuimos salvos. Allí inició nuestra vida cristiana. Y puede ir por diferentes derroteros, ¿verdad? Por diferentes caminos, pero allí inició la vida cristiana. ¿Cuál es nuestra postura? Entonces, nuestra postura está en medio del B y del C. El bautismo como eclesiásticamente constituyente y como un testimonio de iniciación. No es ni a rajatabla el C, ni a rajatabla el B. Y jamás el A. Nosotros como bautistas, ¿verdad? Ya les había dicho que a pesar de llamarnos bautistas, el bautismo no es un distintivo bautista. El bautismo está dentro del distintivo eclesiástico, de una membresía pura, salva, transformada, que haya aceptado a Jesucristo. Por tanto, los bautistas creen que el bautismo es... Primero, bíblicamente correcto. Psicológicamente verdadero. Es decir, la persona debe de entrar sabiendo lo que está haciendo. O sea, debe de saber y decir, no estoy siendo salvo, no se me están lavando mis pecados, sino que estoy obedeciendo a Cristo, identificándome con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, como una muestra de lo que pasó. Psicológicamente verdadero. Intelectualmente libre. No podemos forzar a nadie a bautizarse. A ver,
Alejandra, te bautizas porque yo soy tu padre. Pastor, esta se va a bautizar. ¿Por qué quiere ser bautizada? No, yo no quiero no puedo bautizar a nadie ni a un niño en contra de su voluntad. Es intelectualmente libre, o sea, yo decido. Entonces siempre a pesar de eso, ¿cuánto tiempo insistí con el hermano Vidal? Un año con el bautismo, un año hasta que lo entendió. Cuando lo entendió fue así, fue iluminado. Ya entendí, ¿no? Y simbólicamente rico. ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte a la pasada manera de vivir, sepultura y resurrección para andar en una vida nueva. Pero el bautismo es una representación visible de algo que fue totalmente invisible, el momento en el que fuimos salvos. ¿Sí? Vamos adelante. La doctrina del bautismo es una parte de la doctrina de la iglesia. Pero pasemos ahora, en el punto número 14, a algo también muy importante. No traje mi puntero láser, no importa. La práctica de la cena del Señor. Eso también está dentro del distintivo bautista. ¿Ok? Ya me traje este puntero virtual. La práctica de la cena del Señor es lo que nosotros llamamos la segunda ordenanza. La iglesia tiene dos ordenanzas. Uno, a los salvos, bautízalos. ¿Ok? Y a los que están bautizados, ministra la cena del Señor. Mientras que el bautismo, ¿verdad?, es un acto de identificación con Cristo. La cena del Señor es un acto que rememora lo que ya hicimos una vez. Lo debemos de recordar y lo debemos de tener permanentemente en la memoria. De hecho, nos tocaba la cena del Señor en agosto. Usted la tomó, ¿verdad? Necesitamos organizar la cena del Señor en breve, porque esa es la decisión que tomó la iglesia. No hay una cantidad. Miren, hay iglesias que cada domingo en la tarde toman la cena del Señor. ¿Están mal? No. Hay iglesias que una vez al año toman la cena del Señor. Ok. Pero ya está muy distanciado. Más de eso me parece que ya es mucho. No, nosotros decidimos como iglesia cada 3 meses tomar la cena del Señor. O sea, 4 veces en un año. Bueno, la iglesia, ¿verdad?, es un pueblo, el pueblo de Dios. Y la iglesia reconoce a la iglesia, a la cena. La iglesia reconoce a la iglesia como Señor. La iglesia reconoce al Señor como iglesia. No. Jesucristo como el Señor. Olvídense el punto 16, no tengo la menor idea qué quiera decir. La esencia de la iglesia se encuentra en varias cosas. La forma eclesiástica de una congregación local, autónoma, democrática y subordinada a Cristo. Sí, el punto 16 debe de ser que la iglesia reconoce a la cena del Señor como, y ahí ya venía, como el recordatorio, eso es lo que debería decir, como un recordatorio permanente de algo que ocurrió en nosotros. Pero lo importante es esto, que solamente se le da a los bautizados. Ahora, aquí, antes de pasar al 17, que es un avance de lo que estamos diciendo. Hay varias posturas para la cena del Señor. Y se llaman cerradas, abiertas y aquella que está en medio de la cerrada y la abierta. La forma cerrada de la cena del Señor es solamente a miembros de nuestra iglesia. Una cena del Señor cerrada no le hubiera ofrecido al hermano Abel la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no es miembro de su iglesia. Entonces, nada más miembros de la iglesia, y pudieran permitir que se queden todos los demás o pedirles incluso que se retiren para que solamente la membresía tome la cena del Señor. Esa es cerrada. La abierta es éntrele quien quiera. Exactamente, o sea, que nos está visitando el vecino acá, don Chuy, también sírvanle ahí a él. Si es salvo o no es salvo, no nos interesa, está aquí presente y le vamos a dar también su copa y su pan. Eso es abierto. La tercera postura es algo intermedio, es decir,
Le vamos a dar la cena del Señor a todos los salvos, aunque no sean miembros de nuestra iglesia. Pero no se lo vamos a dar a los incrédulos, los que no son salvos. Y lo decimos, ¿no? Antes de la cena del Señor hay 3 requisitos. 1, ser salvo. Yo soy salvo. Bautizado. Yo no soy bautizado. No se lo vamos a dar. Y soy salvo, soy bautizado, y además debe de ponerse a cuentas con Dios. O sea, confesar todo pecado. Y ahora sí, a tomar la cena del Señor. No le hace que no sea de nuestra congregación. Quien quiera que sea, ¿verdad? Puede tomar la cena del Señor. Muy bien, eso debería ir en el punto 16. Avancemos. Entonces, número 17. La esencia de la iglesia, como nosotros los bautistas lo vemos, se encuentra en estas cosas. Primero, la forma eclesiástica de una congregación. No somos una masa gigantesca como el catolicismo, donde todos formamos parte de la misma iglesia. Todos los salvos no formamos parte de la misma iglesia. Hay iglesias locales. Somos una congregación, un grupo de personas, las mismas, que se van sumando, sí, algunas, pero somos un grupo definido. Eso es congregación. Siguiente, es local, o sea, que las personas que asisten a una iglesia son aquellas que pueden, por los medios a su alcance, asistir a esa iglesia. No podemos nosotros, bueno, imagínense, bueno, sí hay quienes lo hacen, ¿no? Imagínense que ustedes formaran parte de una iglesia en Ensenada. ¿Qué tendría que hacer para ir a la iglesia en Ensenada? Cambiarme de casa. Ok, esa sería una buena opción, pero no puede en este momento cambiarse de casa. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que tener auto. No puede ir en bicicleta ni puede ir caminando. ¿Iría en autobús? Pues si no hubiera otra iglesia así, tendría que ir en autobús. Yo les platicaba cuando fui a Guerrero, a Iguala, un grupo de hermanos ahí terminó el servicio y ahí se quedaron. Y ahí en la cocina de la iglesia un buen grupo. Y ya el pastor nos platicó que sus hermanos bajaban de la sierra, bajaban 1 hora caminando para tomar el autobús, otra hora más, niños todos, y llegaban allí a la iglesia, escuela dominical, culto, y se quedaban a comer, y luego se quedaban hasta el culto de la tarde. O sea, ya cada quien tenía acomodado ahí donde se acomodaba, porque no podían ni estar yendo y regresando. Terminaba el culto de la tarde, y a veces el pastor se pasaba, porque esa vez se acabó como a las 9, y era otra vez tomar un autobús de regreso y caminar otra hora. Ya llegaban con los niños cargándolos. Y eran los hermanos más puntuales y más fieles. Porque estaban también los hermanos que vivían a 2 cuadras. Llegaban tarde, ¿verdad? Y eran los que ya se querían ir luego. Son los que primero se quieren ir, termina el servicio y arranca corriendo y ven a 2 cuadras. Llegaban tarde al servicio de la tarde y también terminó el servicio de la tarde. Uy, ya qué tarde es y qué tarde es. No, como ahora recién, imaginemos a alguien que llega tarde y dice, ya se pasó 5 minutos. ¿Verdad? No es, eso es una iglesia local. O sea, si yo puedo llegar a pie o en bicicleta o en auto, y mis padres asistían a una iglesia en Texcoco, que estaba a 1 hora, 10 minutos mínimo de la casa. Mi papá se acabó un carro yendo a esa iglesia. Se lo acabó, porque iban entre semana, y luego al pastor le encantaba también terminar. Yo estaba viviendo ese tiempo en Texcoco, pero ellos iban y regresaban. Un día se me ocurrió, nada más como anécdota, un día se me ocurrió el domingo en la tarde, dije, no me voy a quedar aquí, yo me voy a ir a mi cuarto. Terminó el servicio de la tarde, ¿verdad? Ya se habían ido mis papás y dije, ay, ¿cómo no me fui con ellos? Pero no tenía ninguna ganas de quedarme allí. Eran más o menos las 9 pasadas. Dije, me voy a la casa. ¿Saben a qué horas llegué a mi casa? Caminando a la 1 de la mañana. Y llegué caminando porque ya no había micros que fueran de Indios Verdes a mi casa. Así es que ahí voy de Indios Verdes a mi casa. Y llego y toco, ¿qué haces aquí? Pues yo pensé que iba a llegar más rápido y no llegué. Bueno, eso es una iglesia local. Ahora, sí hay hermanos que hacen eso. Un hermano que vivía en la Ciudad de México, taxista ahí en Tepito, tenía su carro taxista, se cambió a vivir a Texcoco. Vendió su casa allá en Tepito, dejó de ser taxista y se fue a vivir a Texcoco y ahora es pastor allá en Teotihuacán. Eso hizo. Eso es una iglesia local.
Lo que no es una iglesia local es, hola hermanos, ¿cómo están? Esta semana me tocó aquí, Dios les bendiga, dejen ahora me voy a la otra. Ay, qué aburrido estoy, ahora voy a la otra. No, cada quien es miembro de su iglesia. También estamos hablando de una iglesia autónoma. Autonomía no quiere decir no quiero saber nada de nadie. Autonomía es, ustedes no van a influir en mi decisión, en lo que yo decida hacer. Democrática, eso lo vamos a ver en el principio sociológico, pero la democracia más pura que puede existir está en las iglesias bautistas. Estados Unidos tiene una democracia, pero es una democracia muy rara. Es horrible la democracia de Estados Unidos. Si ustedes viven en California, o en Florida, o en Nueva York, su voto vale más que una persona que vive en Ohio, en Tennessee, o en una de las Carolinas. Porque se elige a los presidentes por lo que se llama puntos electorales. Creo que sí. ¿Cómo? Bueno, es que hay distritos, sí, pero un presidente de Estados Unidos logra ser presidente cuando tiene más de 175 puntos. Cada estado da puntos, es decir, él no gana por votos. Por ejemplo, un candidato obtuvo más votos que el otro, pero no ganó. Porque los votos no valen lo mismo. Sería como aquí, yo pastor, mi voto vale 20. Y el que no es fiel vale medio. Y usted no vote. Y tu voto porque tienes un ministerio vale 5. Entonces votemos. La democracia más pura, digo, nosotros tenemos una mejor democracia que la de los Estados Unidos. La verdad, somos más real. Pero la más pura democracia se encuentra en las iglesias bautistas. Su voto y el mío vale exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El voto de quien sea vale lo mismo que el voto de quien sea. Ni más ni menos. ¿Ok? Subordinar a Cristo, porque eso no quiere decir vamos a hacer lo que queremos. Ese es un error. Vamos a hacer lo que queremos. Piensen ustedes, ¿bajo qué circunstancia el Señor Jesucristo querría un hospital? Un hospital. Vamos a pensar en un hospital. Vamos a dejarnos de albercas y de colegios. ¿El Señor Jesucristo querría un hospital? Piénsenlo. Ustedes en lo individual, en su propia conciencia, tendrían que buscar si Dios, el Señor Jesucristo, quiere que nosotros construyamos un hospital. El proyecto es un proyecto de 5 millones de pesos. Necesitamos médicos y enfermeras, administrativos y que sean cristianos. Sí, no le vamos a dar trabajo a los incrédulos. O le damos trabajo a los incrédulos. Y el pastor, que no sabe nada de eso, va a ser el director, el administrador, el jefe, el patrón, el dueño. Llega el pastor, ¿no? Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Señor, sana a los enfermos. ¿Cómo va? Le pido cuentas al administrador. ¿Cómo vamos con el dinero? No, vamos muy mal. Bueno, vamos a sacar del fondo de la iglesia para inyectárselo al hospital y se sostenga, para que paguen sueldos, porque pues no se juntó. Pastor, y el dinero de la iglesia, cállese. Sale. A ver, jefa de enfermeras. ¿Qué pasó, hermana? Pues no está viniendo a la escuela dominical. ¿Sí o no? No, en este momento no es ironía, me da risa porque se vuelve confuso, pero puede hacer eso en una iglesia. Miren, ya estamos en un conflicto para un hospital. No podemos simplemente decir, no, sí, entrémosle. Pero si yo durante los últimos, todos los años de mi ministerio como pastor, les hubiera estado enseñando que el que manda aquí soy yo y lo que yo digo se hace, porque lo que yo digo es lo que Dios dice, aunque no se los diga a ustedes. ¿Qué pasaría si digo ahora, vamos a entrarle a esto? ¿Qué harían ustedes?
Claro, dirían que sí. Hay una iglesia, acá en Las Sánchez, Oración Sublime, donde la iglesia le dijo al pastor, votaron y le dijeron, ya no lo queremos de pastor. Ya no lo queremos de pastor. Usted ya no va a ser nuestro pastor. Usted se la pasa al otro lado. Usted puso una escuela aquí y a sus hijos los manda al otro lado a una escuela allá. No los tiene aquí, por lo tanto no confía usted aquí, porque aquí también se dan clases de inglés. Pero usted dice, ¿por qué tiene sus hijos allá? Porque quiero que aprendan inglés. O sea que aquí no van a aprender en esta escuela, no. Y además usted se la pasa allá, nunca está aquí, ¿verdad? Y además es terrible, ¿no? No va a ser más nuestro pastor. Entonces firme su carta de renuncia, de abandono, renuncia, o sea, aquí está. Pero ya no lo queremos, o sea, es su despido, pues. La firmó. Pero llegó un pastor y dijo, mejor que se vayan los que no lo quieren. Este es el pastor de la iglesia, no se lo dijo así, pero eso es lo que creen muchos. Este es su reino. Aquí usted manda. Usted es aquí el Juan Camaney. No se lo digo así, pero eso le dio a entender. Y entonces al siguiente servicio, donde él ya iba a entregar el pastorado, se paró y dijo, conozco a todos los grillos, y todos los grillos, órale, vámonos de aquí. Y al que no le guste mi pastorado, se larga, ahí está la puerta abierta, órale, vámonos. Fuera de aquí yo soy el pastor y aquí yo mando. Esta iglesia yo la levanté, esta es mi iglesia. Espérense, ¿pero qué es la iglesia? Está diciendo, es mi gente, me pertenecen. Y desde ese momento yo ya no reconozco más su pastorado. Para mí, él no es más pastor de esa iglesia. Entonces cuando vienen los hermanos, porque antes cuando venían, ¿se acuerdan que venía una hermana que es amiga de mi esposa? Rocío Noreña y su esposo. Ya habían venido y yo les dije, a ver, momento, yo necesito esto y esto de su pastor. Pero resulta que el pastor hizo esas. Y sí hubo gente que se fue, pero hay gente que se quedó porque dijo, pues es el pastor y el pastor aquí manda, la Biblia aquí dice en Hebreos, obedecer a vuestros pastores. Pero ya habíamos quedado que se fuera. No, pero, porque hubo conferencias. Entonces él dijo, déjenme terminar estas conferencias y ya me voy. Pero invitó a un pastor y llegó el pastor y fue el que predicó. Momento, aquí manda el pastor. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Y ahí quedaron muchos regañados y otros así de, ¿y este quién es? Para venir a decirnos lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Y no, el pastor dio para atrás y ahí se quedó y ahí está. Pero para mí no tiene ninguna autoridad, así es que, ¿a quién le pregunto de estos hermanos que de pronto vienen a la iglesia? ¿A quién le pregunto? Bueno, a ellos decirles, tienen que tomar una decisión de si van a asistir aquí o no. Porque yo no reconozco más el pastorado de él, o lo debo de reconocer. No lo puedo reconocer. Es como Hugo Chávez, ¿no? Yo soy el presidente, o como o Maduro. Se murió Hugo Chávez y ahí lo dejó. ¿Cómo que lo dejó? ¿Cómo que lo dejó? No, vamos a elegir nosotros gobernante. ¿Cómo que lo dejó? ¿Sí o no? O, hermanos, ya me voy. Aquí les dejo al hermano Tamayo de pastor de la iglesia, y le suben el sueldo al doble. Ya voy. Momento, váyase. Pero usted no nos va a decir qué vamos a hacer. Es el gravísimo problema de las iglesias que se llaman bautistas, que dejan a alguien porque simplemente se les dio la gana. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y peor aún, llegamos con el hermano Samuel y le decimos, hermano Samuel, ¿usted es misión de qué iglesia? No sé. No sé de qué iglesia soy misión, porque mi pastor está de misionero en Ensenada, creo, Tecate. Luego se fue, es pariente del hermano. Ese es mi pastor, pero la iglesia de donde yo salí es Santa Rosalía, pero Santa Rosalía está como misión de que yo no sé qué soy. ¿Cómo se guarda la autoridad? Yo le pregunté a un hermano, ¿dónde fue? En una de las misiones, ¿cuándo se organizaron como? No, al hermano aquí, Celso, ese es el más reciente. ¿Cuándo se organizaron como iglesia? ¿Qué? No, somos iglesia. ¿Pero misión de quién fueron o qué? No, yo llegué y así se las gasta. Sí,
Y yo le doy y me ayudan acá y allá. Y el hermano que nos dio la misión, que se dio la misión de Los Cabos, trae tarjetas de presentación dependiendo. Es misionero de una iglesia de Monterrey, es misionero de Puerta Abierta o misionero del otro lado, dependiendo con quién hable. Es un desastre. Bueno, avancemos porque tenemos que terminar esto. Observemos que la forma eclesiástica de los bautistas ofrece que... Quedan 5 minutos todavía. Sí, o tómele foto. Pero escúcheme y luego ve lo demás. La iglesia es una comunidad de gente regenerada. Eso es la iglesia. Una comunidad regenerada, salvos. La iglesia ha sido comisionada por Cristo para administrar y poseer los medios por los cuales Él se comunica con el mundo. Esto es fundamental. Miren, en este momento Dios no está teniendo tratos con este mundo, sino es a través de la iglesia. Dios no tiene ningún trato con este mundo, sino es a través de la iglesia, no de los pastores. Recuerden que el error es creer que el pastor es como una especie de mediador entre... Yo acepto que me digan, pastor, ore por mí, pero sería igual que pedirle a cualquiera ore por mí. Pero hay muchos creyentes que creen que el que sabe es el pastor y entonces él es el que va a ayudarme a mediar entre Dios y yo, está el pastor. Y dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Entonces la iglesia ha sido comisionada por Cristo para administrar y poseer los medios por los cuales Él se comunica con el mundo. La predicación, la Biblia, todo tiene que ser a través de la iglesia. Dios no está trabajando en este mundo a través de Israel. Dios trabajó en este mundo a través de Israel, pero ya no está trabajando a través de Israel. Ay, no me gusta el epazote. Tengo lombrices. La iglesia tendrá sus oficiales llamados por Dios y aprobados por la congregación y ciertos otros procedimientos para determinar la voluntad de Dios con la participación de toda la congregación, es decir, un orden eclesiástico. El orden eclesiástico es este. Hay individuos llamados por Dios. El hermano Tamayo es llamado a servir a Dios de tiempo completo. Este momento de su vida no es su futuro. Es nada más un momento para lo que él va a llegar a ser. Lo mismo el hermano Hugo. Y lo mismo cada creyente, en el sentido de que pudiera ser el hermano Aguirre, o el hermano Wilfrido, o el hermano Abel, futuros diáconos de la iglesia. ¿Verdad? A lo mejor ese es su llamamiento. Y aquí va. Si la iglesia los propone, no se vayan a atrever a decir, yo me zafo. No, porque además se oye muy chilango. Sí se oyó, ¿verdad? Sí, muy... Ok, no vayan a decir eso. No, yo no. No digan, pues si la voluntad de Dios es esa, ajá. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, alguien dice, pues si la voluntad de Dios es esa, muy bien. ¿Y cómo sabemos si es la voluntad de Dios que alguno de ustedes sea diácono? Porque la mayoría de la congregación lo diga. Entonces, para mí, hermanos, quiero pedir un permiso para ir a predicar a tal lugar. No va. Para mí esa es la voluntad de Dios. Dios me dijo, no vas. No, la congregación es Dios. No, la congregación en lo individual tuvo un trato con Dios. Entonces, los oficiales son el pastor y los diáconos, que son llamados por Dios, pero son aprobados por la iglesia. Vamos a pensar, termino la idea y ahorita la pregunto. Vamos a pensar que en este momento ustedes me dicen, la iglesia se reúne y dice, usted ya no es más nuestro pastor. Entonces, ¿soy pastor? Tengo el llamado, pero no lo soy, porque si no tengo rebaño. Cuando llegó aquí el pastor Juan Manuel, que perdió su pastorado en la iglesia y en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Tenía el llamado de pastor? ¿Pero era pastor? No, en lo práctico no lo era. No era un pastor, era una oveja. Aunque tenía el llamado. Entonces, el llamado sin la aprobación de la congregación no funciona.
No es que, vamos a pensar que esta es la iglesia y está así pastor. Y yo voy caminando aquí y digo, oh, soy pastor. De aquí en adelante ustedes me obedecen, voy a ser el pastor de esta iglesia. ¿Por qué? Porque soy pastor. ¿Y qué? ¿No lo queremos como pastor? ¿No? ¿No? Pero ¿y si la voluntad de Dios es que sí sea su pastor? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros, congregación, no queremos. ¿Me expliqué? Eso es fundamental, hermanos, eso es fundamental. Y la verdad, de todas las iglesias que yo conozco, y no son muchas, somos los únicos que estamos en esto. Pero eso es la Biblia y eso es ser bautista. Los metodistas no creen esto, los presbiterianos no creen esto, los anglicanos no creen esto, los católicos, olvídense, ¿no? Muy bien, la iglesia entiende su razón de ser en los puntos anteriores. Y la iglesia local no puede existir completamente aislada de otras congregaciones. Esto habría que discutirlo. En este momento nosotros estamos, pero si recontra archi solos. Tenemos a Dios. Porque por donde le buscamos no le hallamos. Bueno, yo en lo personal tampoco le hallo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? O sea, no es nuestra intención aislarnos. Vamos a crear una comunidad separada de todos los demás pecadores. Porque ni siquiera es acusación hacia los demás de ser pecadores. Pero pudiéramos tener, y sí lo pienso, en un futuro, tener un acercamiento, pero bien definido, porque, miren, imagínense en esto. ¿Qué clase de congregación seríamos si yo invito, por ejemplo, invito a una iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, y llegan las hermanas empantalonadas, reventando la blusa, ¿verdad? Llegan a nuestra iglesia, se sientan, ¿verdad? Cantan y se van. Y entonces uno dice, no, pues ya no los vuelvo a invitar porque vienen bien mal vestidas. Las hermanas en la iglesia van a querer andar vestidas como ellas. Mire, a mí como pastor, ¿cómo quieran andar vestidas las hermanas? Me tiene sin cuidado. Yo voy a enseñar lo que tengo que enseñar. A mí me tiene sin cuidado. O sea, ¿creen de veras que el pastor debe de estar preocupado por lo que las hermanas quieran? Pues no me llamó Dios a eso. Entonces, uno de las diferencias con el pastor Verdugo fue, no, es que mis hermanas se vayan a ver influenciadas por cómo visten las hermanas de su iglesia y luego se vayan a querer vestir como... Y yo también le pude decir eso. Fíjese que sí, también mis hermanas se puedan ver influenciadas a vestir como apostólicas, como visten sus hermanas de su iglesia. Porque sí visten como apostólicas. Pero no me importa cómo vistan. Dios no me llamó a ver cómo visten. Dios me llamó a predicar su palabra. Ahora, si una hermana viene en pantalón y es de nuestra congregación, le va a ir medio mal. ¿Verdad? Le va a ir medio mal. ¿Por qué? Pues porque no es nuestra costumbre. Pero ¿de veras creen que si traemos hermanos que cantan y aplaudan, nuestra congregación se puede ver motivada si fueran niños, o sea, si fueran niños? Pero lo que hizo el hermano Sancho, todos ahí supieron hasta lo más disca y andaban... Pero estamos hablando de niños, de jóvenes, inmaduros, pero de cristianos sensatos. ¿Verse influenciados para algo así? No, pero tiene que ver con la madurez de una iglesia, ¿no? Tiene que ver con la madurez de una iglesia. Próxima semana vamos a pasar al principio sociológico.